Bueno, en honor a la puntualidad, vamos a dar comienzo a esta actividad en este 19 de febrero del 2021. Para nosotros es una fecha muy particular. La Fundación Club de la Libertad cumple en el día de hoy 7 años de vida desde su formal aparición en la escena pública. Esta fecha tiene que ver con el nacimiento, la presentación en sociedad del Club de la Libertad, y estamos muy contentos de poder llevar adelante el evento del día de hoy. Agradecerles a todos especialmente la presencia y a tantos amigos que han permitido que la Fundación haya podido desarrollar esta actividad durante todos estos años. Dicho esto, le voy a pedir a Lars André Richter, el representante de la Fundación Naumann de Alemania en Argentina, para que haga la apertura formal de este encuentro. Ahí también lo estoy viendo al amigo Jörg, que nos acompañó tantos años en el trabajo, a Marcelo Ducros, todos los amigos de la Fundación Naumann que nos acompañaron en este trabajo que hicimos durante todo este tiempo. Así que Lars André, gracias por la presentación y lo escuchamos, a ver si lo tenemos con el micrófono ya habilitado. Sí, creo que funciona, ¿verdad? ¿Me escucha? Perfecto. Muchas gracias a vos, Alberto. Bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad también. Y claramente felicidades al club, a la Fundación Club de la Libertad. Es un placer hacer algo con ustedes como siempre. Bueno, creo que la Fundación Friedrich Naumann es bien conocida. Bueno, somos una organización internacional, una organización alemana. Trabajamos en aproximadamente 70 países y aquí en América Latina tenemos 3 o 4 oficinas. Uno se encuentra en Capital, en Buenos Aires, desde el año 1983. Trabajamos aquí en la Argentina y tenemos algunos proyectos en el Paraguay también. Nuestra meta es fortalecer los valores, los principios, las ideas, la filosofía del liberalismo, o sea, bueno, el parlamentarismo, la pluralidad, Estado de Derecho, derechos humanos, muy importantes también. Bueno, y cooperamos con partners locales y, bueno, un partner muy importante en el norte, noroeste del país y en la región, bueno, al noreste de la Argentina y Paraguay, es el Club de la Libertad. Otra vez, felicidades. Para mí es digamos, un momento muy emocional porque hace un año fue cuando la Fundación cumple 6 años, hace un año. Estuve en Corrientes, personalmente, y eso fue mi último viaje profesional antes de la pandemia, de la cuarentena. Y por eso, bueno, es un momento muy emocional. Bueno, y después de un año todavía tenemos este problema. Bueno, no estamos en un cierre, pero al menos el virus, todavía el COVID, todavía es un tema. Y bueno, esperamos que en el futuro sea posible viajar y visitarse personalmente. Espero que, bueno, no solamente en un año, pero antes sea posible visitarles en Corrientes. Otra vez, felicidades, muchas gracias para la invitación, Alberto, a vos y a tu equipo. Siempre un placer cooperar con ustedes. Muchas gracias. Disfrutemos esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Lars André, gracias por esta introducción y por este inicio de actividad. Agradecido siempre nosotros con la Fundación Naumann, contigo, Lars André, con Jörg, con Marcelo, con Juan Manuel, con todo el equipo de la Fundación Naumann que a lo largo de todos estos años nos han ayudado y orientado en mucho de lo que hemos intentado llevar adelante, como lo han hecho tantas otras organizaciones en la Argentina, que también nos permitieron de una u otra forma ser parte de este sueño que es la batalla cultural, ¿no? Voy a hacer una presentación que voy a intentar que sea lo más breve posible, a forma de introducción. Yo sé que la mayoría de los que vinieron en el día de hoy lo hicieron para acompañarnos en este cumpleaños, pero también, ¿por qué no?, para escuchar a nuestros oradores del día de hoy. Vamos a tener un panel muy interesante, pero queremos compartir con ustedes algunas ideas y algunas conclusiones respecto a lo que venimos haciendo y particularmente lo que ha sucedido en estos años.
Esta primera imagen que comparto con ustedes es la fecha original del nacimiento formal de la fundación. Este flyer era el punto de partida, ese 19 de febrero del 2014, con una frase de Juan Bautista Alberdi: dábamos nacimiento a la fundación en un salón emblemático también aquí en la ciudad capital correntina, un 19 de febrero de 2014, que los directores no me van a dejar mentir. Era una tarde de lluvia, estábamos preocupados con que no se suspendiera la actividad, y esa foto en la que estamos bastante más jóvenes que ahora, da cuenta del inicio de la Fundación Club de la Libertad, verán, con un logo que ya no lo tenemos más, pero que fue el primero que tuvimos en la organización. Y bueno, llegamos hasta aquí, 7 años después, 19 de febrero del 2021, esta mañana hicimos casi un ritual para nosotros, nos acercamos, a pesar de la pandemia, al monumento de Juan Bautista Alberdi, en la emblemática costanera correntina. Algunos de los directores del club iniciamos el día de hoy en una manera de celebración, encontrándonos. Muchos de nosotros no nos habíamos visto durante toda la cuarentena, así que fue también emocionante poder encontrarnos todos juntos y compartir esos minutos de la mañana del día de hoy con el puente General Belgrano ahí detrás y la costanera correntina, a pocos metros de lo que fue el lugar donde hacíamos nuestro primer evento público, que fue justamente la presentación en sociedad del club. Y llegamos hasta aquí, hasta este evento del día de hoy, en el que vamos a hablar de la importancia de la batalla cultural, que es un poco el centro de atención de lo que hacemos a diario en la Fundación Club de la Libertad, pero también siempre ocupamos este encuentro del aniversario para hacer una especie de balance de lo que hicimos, de la batalla que estamos dando, con saldos a favor y saldos en contra, pero básicamente contarles que para nosotros el año 2020 fue un año muy particular, porque empezó, por supuesto, como empezaba casi siempre, ¿no? Con actividades como la del aniversario del club, esta misma fecha, el año pasado, ahí, como contaba Lars André, en actividad presencial, con una conferencia en la que estuvieron Fausto Espotorno, Walter Castro y el Víctor Pavón, que hoy nos acompaña también, con todo nuestro equipo de trabajo, con gente joven, haciendo nuestros homenajes, como verán ahí, con actividades presenciales. Así empezaba el 2020, inclusive con becarios de la Fundación Club de la Libertad visitando Alemania, Francisco Pacián en el mes de febrero, Matías Estivaletti en el mes de marzo de ese 2020. Habíamos arrancado realmente con toda la fuerza, pero claro, apareció la pandemia inesperadamente, el coronavirus se interpuso y tuvimos que replantear todo el esquema de trabajo de la Fundación Club de la Libertad, como lo hicieron seguramente todas las organizaciones, tratando de buscar, por cierto, un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Ahí tenemos algunos micrófonos que se nos están habilitando. Vamos a ver si podemos ayudar ahí para que no nos queden abiertos. Y claro, decíamos, mutamos a esta modalidad, Instagram con los vivos, las redes sociales, Twitter, Facebook, el canal de YouTube a pleno, y por supuesto la plataforma de Zoom como una herramienta clave para lo que fue a partir del mes de marzo el año 2020. Hicimos mucho, no queremos aburrir en el día de hoy, pero tuvimos realmente una diversidad que es la que habitualmente tiene el club, pero que la pandemia profundizó, ¿no? Nuestros desayunos de coyuntura, que eran siempre mensuales, se convirtieron en semanales, lo tenemos todos los viernes, tenemos actividades internas para capacitar nuestro equipo de trabajo, nuestro cine debate, que le buscamos la vuelta para poder seguir haciéndolo en forma virtual, nuestros debates que también hacíamos los días sábados, los pasamos a los días martes y los hacemos al principio de la pandemia un par de veces por mes, ahora lo estamos haciendo todas las semanas, los homenajes que se han convertido en una marca registrada del Club de la Libertad, todos los días sábados a las 18 horas, dejó de ser presencial, empezó a trabajarse con esta modalidad virtual. Tuvimos nuestro ciclo de historia homenajeando los 150 años del fallecimiento de Manuel Belgrano y 200 años de su nacimiento. Tuvimos actividades, conferencias propias, discutiendo temas como los de Floyd y el debate en Estados Unidos. Hablamos de los temas de emprendedores. Hicimos nuestro ciclo de perspectiva joven, que lo tuvimos buena parte del año caminando sobre Instagram, sobre los vivos de Instagram, y ahora lo está haciendo sobre la plataforma de Zoom.
en forma semanal, fue diaria durante mucho tiempo en la fundación. Iniciamos nuestro programa de tutorías con 4 actividades que fueron también un inicio para un proyecto que ya está hoy caminando. Nuestro ciclo de lectura ha sido también muy rico en diversidad y en oferta, discutiendo siempre un tema, un tópico en particular. El programa de índices del club, que todos los meses permite que un orador nos cuente cómo se trabaja y se conforma un índice. Nuestro ciclo Conversando con el Club, en el que todas las noches a las 21 nos encontrábamos con un director del club dialogando con un pensador, un economista, un filósofo de las ideas de la libertad, dialogando en esa plataforma, ciclo que ya hemos reconvertido. Hemos participado de presentaciones de libros y promovimos este tipo de actividades. Discutimos la elección de Estados Unidos, inclusive con una transmisión en directo en la noche del martes 3 de noviembre. Hicimos una feria de proyectos para poder discutir qué íbamos a hacer en este 2021. Y, a ver, es difícil hacer un resumen de todo lo que pasó en el 2021, pero sí les puedo contar que tuvimos más de 500 encuentros virtuales durante todo el año. Hubo muchos días en los que teníamos 2 y 3 actividades y que convivían en la virtualidad en distintos formatos, ¿no? 35 desayunos de coyuntura, hicimos 7 presentaciones de índices durante el año, 9 oportunidades en las que tuvimos ciclos de lectura, más de 200 emisiones del Conversando con el Club, este envío que se hacía todas las noches, 45 homenajes a lo largo del año, casi las 52 semanas del año tuvimos homenajes tratando de revalorizar el aporte y el legado que dejan muchos de nuestros próceres, más de 150 emisiones de Perspectiva Joven, un ciclo en el que participan solamente los jóvenes y justamente discuten y debaten entre ellos, 22 capacitaciones internas para que nuestros equipos de trabajo tengan más forma y nos ayuden a consolidar el trabajo que estamos haciendo, 19 jornadas de debate, 43 reuniones que organizamos con otras fundaciones, con muchas fundaciones amigas, muchos de los cuales están acompañándonos en el día de hoy: Fundación Libertad, Fundación Base, Fundación Cívico-Republicana, la Asociación Civil Río Paraná, Fundación Liberal de Córdoba, los amigos de Mendoza, de la Cátedra Alberdi, de la Fundación von Humboldt, los amigos de Fundación Progreso y Libertad, con la gente de Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires, con la gente de Fundación Global. Hicimos tareas compartidas con muchas organizaciones, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que hemos trabajado con Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, con tantos amigos con los que trabajamos durante el año haciendo actividades en conjunto, 17 conferencias exclusivas, publicamos más de 80 artículos de opinión de autores del Club de la Libertad durante todo el año, otra de las actividades que nos enorgullece. En fin, se hizo de todo durante el año, actividades con otras organizaciones, les contaba hoy, la presencia de Cavallo, la discusión sobre Vicentín, los planteos de Repensando la Argentina con Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto. Discutimos sobre el Foro de San Pablo con Ley, Rojas y Gloria Álvarez. Acompañamos proyectos con Federico Fernández de Bases en esta charla sobre ciudadanía digital y mucho que se está haciendo con la red Somos Innovación. Presentamos el libro nuevo de Reato. Discutimos la trampa del impuesto de los ricos. Esto es solamente una muestra de lo tanto que transcurrió durante el año. Y tuvimos, por supuesto, nuestros eventos de bandera, ¿no? El aniversario del club, ese que se da todos los años en el mes de febrero. Por primera vez hicimos un seminario de libertad de expresión, nuestro primer seminario de libertad de expresión, que lo hicimos en el mes de mayo, y que pensamos seguir dándole continuidad con panelistas y oradores tanto de Argentina como del extranjero, y sobre todo en una discusión y un debate muy interesante sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas. Hicimos nuestra primera feria del libro y también, ¿por qué no?, promovimos la presentación de autores correntinos y la presentación en sociedad de los primeros 5 ejemplares de la colección Club de la Libertad, editando con sello propio y con el auspicio del apoyo de la Fundación Naumann y de Unión Editorial. Llevamos adelante nuestro 4º encuentro regional de jóvenes liberales, evento que hicimos durante el mes de octubre, durante 3 jornadas, un viernes, un sábado y un domingo, con participantes de muchos lugares de América Latina, discutiendo educación, medio ambiente, pobreza y desarrollo, y las expectativas del liberalismo 2021, e intentamos cerrar el año a todo vapor con lo que
Fue nuestro Congreso de Economía Regional, el 7º Congreso de Economía Regional, con presencias muy relevantes, con 2 jornadas muy intensas, 21 horas de conferencias que apabullaron durante esas 2 jornadas y que nos permitieron conocer la mirada de muchos de los actores principales del pensamiento de la idea de la libertad y otros que están cercanos a nuestras ideas y que también nos enorgulleció poder llevar adelante. Cerramos el año con otro evento también muy particular, muy emotivo, el penúltimo día del año, el 30 de diciembre, tratando de hacer un balance o un resumen de lo hecho. Hemos crecido, sin duda, hemos duplicado la cantidad de voluntarios, hoy somos más de 100 los que estamos dentro de la organización colaborando, triplicamos el número de seguidores en las redes sociales, consolidamos una estructura de trabajo que a nuestro juicio sigue dando mucho que hablar, hemos protocolizado algunos procesos internos que nos permiten darle una dinámica o un estándar a nuestro trabajo, y creamos muchos programas nuevos que nacieron en la pandemia, nacieron en el 2020 y se empiezan a consolidar en este 2021. Al directorio lo conocen, estos 7 personajes: Carlos Hernández, Thor Sheikin, Carlos Moratorio, Enrique Arduino, Edgardo Saúla y Ricardo Leconte Hijo, somos los que formamos parte de este directorio que de alguna manera se reúne y toma decisiones estructurales y estratégicas respecto de la marcha de la Fundación y hacia dónde debemos ir. Pero claro, no podríamos llevar adelante esta tarea si no tuviéramos el equipo de trabajo que hemos consolidado durante todo este tiempo. La estructura del club tiene un directorio, tiene secretarías y tiene equipos de trabajo mucho más grande de lo que parece, pero claramente no se puede llevar adelante toda esta tarea sin todos estos equipos que hemos armado. El club tiene hoy 6 secretarías. Estas 6 secretarías: desarrollo institucional, eventos, comunicación institucional, contenidos, investigación, información y relaciones con la comunidad, son un poco la estructura, el eje sobre el cual gira toda la actividad del club. En desarrollo institucional hacemos actividades vinculadas a los socios, a los voluntarios, administramos un programa de becas muy ambicioso, hacemos tareas de fundraising para financiar lo que hacemos, tenemos un departamento de publicaciones que tiene una biblioteca virtual y una biblioteca física que nos permite difundir las ideas, un área de capacitación interna para formarnos ya no en lo ideológico, sino en los temas que tienen que ver con la organización, y un área de logística que nos permite llevar adelante muchos de los eventos que hacemos. El área de eventos, por supuesto, la columna vertebral de la actividad del club, lleva adelante debates, homenajes, el ciclo de índices, los desayunos de coyuntura, las conferencias exclusivas, el conversando con el club, el ciclo Perspectiva Joven, el ciclo de lectura y un equipo nuevo que nació hace poco, que es un equipo de moderadores. El área de comunicación institucional lleva adelante las redes sociales, la página web y se ocupa de los temas vinculados a la prensa. Un área relativamente nueva que hicimos nacer durante el año es el área de contenidos, que se ocupa del tema de diseño, de los temas vinculados al marketing, la producción de contenido audiovisual, un área de pensamiento libre que nos permite difundir placas de pensadores, y por último el equipo de artículos, uno de los equipos más interesantes que el club pudo desarrollar durante los últimos años, permitiendo que muchos jóvenes hagan sus primeras armas en esto de publicar artículos de opinión. Un área de investigación y formación que lleva adelante Francisco Pacián, con un centro de estudios, un área de políticas públicas muy nueva, un observatorio que está construyendo un nuevo índice de transparencia y un área de acciones civiles que intenta darnos un poco de letra de cómo podemos actuar para defender los derechos individuales. Finalmente, esta área de gestión vinculada a la comunidad, con formación de líderes, el ciclo de historia que ya tiene 6 años en el club, un área de escuelas, de universidad, un equipo de emprendedores que está teniendo mucha fuerza en este año, un área de convenios, de políticas sociales y de relaciones públicas. Esta estructura es una estructura compleja, no los quiero aburrir, es parte de esto del equipo de trabajo. Aquí están solamente los nombres de los coordinadores de los equipos, pero hay mucha gente y voluntarios detrás de esto, ¿no? Entonces, bueno, se nos acerca el 2021 y empieza la discusión, cómo seguir, cómo avanzar. ¿En qué estamos hoy? Bueno, reorganizando la estructura, toda la estructura del club, haciendo una revisión integral de todos los programas que llevamos adelante, articulando la transición entre lo que ha sido la etapa 100% virtual y esta que nosotros consideramos la nueva etapa híbrida que vamos a vivir en el 2021. Y estamos, por supuesto, tratando de consolidar nuestra integración con otras fundaciones y otras organizaciones a nivel nacional, tratando de afianzar también la proyección internacional en la relación con otras organizaciones y otras redes de las que empezamos a formar parte hace poco tiempo,
lanzando nuevos programas y sobre todo dedicándole energía a lo más difícil en un think tank, que es llevar adelante políticas públicas. Los grandes eventos del 2021 serán seguramente el segundo seminario sobre libertad de expresión, que lo vamos a llevar seguramente en el mes de abril o mayo. Luego la segunda feria del libro, que pensamos que vamos a poder llevarla adelante en el mes de agosto. El quinto encuentro regional de jóvenes liberales, que si todo sale bien lo haremos en junio de este año. Y por supuesto, el evento más importante para el club, estoy hablando del 8º Congreso de Economía Regional. Los desafíos son muchos: iniciar el camino en políticas públicas, mejorar la calidad de los eventos que le ofrecemos a la gente que nos acompaña y aumentar el número de voluntarios y la membresía del club. Son los 3 desafíos tal vez más importantes que tenemos durante el año. Algunos anticipos: va a ser un año de sorpresas. Nuestro ciclo de homenajes tiene en vista muchos de estos personajes, son homenajes que habitualmente no hacemos, algunos sí, como el caso de Borges, pero este año queremos dedicarle un homenaje a Armando Rivas. Vamos a hacer lo propio con un personaje de Paraguay, que es Eligio Ayala. Vamos a dedicarle un homenaje en el mes a la independencia del Paraguay. Haremos lo propio con la independencia de Perú. Nos ocuparemos de Antonio Escotado. Por supuesto que la oferta es amplia, ¿no? También nos vamos a ocupar del padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, que también ha dejado una huella significativa, y son algunos de los anticipos que les puedo contar. Hay mucho más para decir, pero la idea no es entretenerlos. El Conversando con el Club ya está en un nuevo formato, este ciclo que tenemos todos los jueves, y ahora sí los dejo en manos de Enrique Arduino, a ver si le habilitamos el micrófono, para que les cuente uno de los desafíos más importantes del año, este curso de filosofía liberal, este programa de tutorías que ha dado nacimiento a este equipo, y luego de escucharlo a Enrique seguramente tendremos la chance de compartir con todos ustedes el diálogo que todos estamos esperando. Así que, Enrique, te paso la posta y te escuchamos para que le cuentes a la gente un poco un anticipo de este curso de filosofía liberal. Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Este curso de filosofía liberal tiene una antigüedad en el intento de hacerlo, pero como muchos de otros proyectos, la pandemia se interpuso y se difirió para ahora, para el 2021. Es la primera vez que el club hace un programa plurianual, ya que dura 2 años. No es un curso que se pueda dar, como solemos decir, no es un cursito. Vamos a hacer algo serio, como todo lo que hace el club. Y la idea es, cualquiera puede leer un autor, cualquiera puede haberse leído todos los libros, pero generalmente no conocemos, cuando vemos a varios autores actuando en un mismo lugar geográfico, en un mismo tiempo, cuál es ese hilo que unió a esos intelectuales, a esas personas, a actuar de esa manera. La filosofía que unió para comprender por qué actuaron así. ¿Por qué la escuela escocesa actuó como actuaba cuando en otros lugares se discutían otras cosas? ¿Por qué ocurrió y qué es lo que hizo ocurrir? ¿Qué filosofía fue lo que llevó a la Revolución Gloriosa o la Revolución Americana? Ese es un punto que casi nunca se le presta atención. Y una persona puede decir: yo he leído todos los autores liberales, pero no comprender cuál es la filosofía del liberalismo. ¿Por qué se piensa, se actúa y se trata de lograr algunos logros en particular de alguna manera? Eso nos llevó a recurrir a los amigos y trabajar mucho en cómo armar este curso. Va a ser un curso de 2 años, 4 cuatrimestres, y vamos a tener 2 campus de invierno sobre algún autor en particular cada campus, 2 campus de verano sobre algún autor particular,
Y vamos a tener exámenes cuatrimestrales, exámenes parciales sobre todos los temas. La estructura la hicimos de una forma muy particular. Hablamos con distintos amigos, podemos nombrar a Víctor Pavón también, que ya hemos conversado con él, y definimos ciertos temas en particular que nos muestran algo de la filosofía liberal. Todos los sábados, durante 2 años, nos vamos a encontrar de 10 a 12 y de 15 a 17 con 4 módulos de 1 hora donde se va a explicar algo de la filosofía liberal. Vamos a empezar, el primer año vamos a empezar desde los griegos, desde que empezó a haber un pensamiento occidental, hasta fin del siglo XIX, el primer año. Nos parece correcto brindarle el tiempo correspondiente a cada uno, y el segundo año lo vamos a hacer con el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esas charlas van a quedar grabadas, vamos a grabarlas, van a quedar en un espacio específico del canal del club en YouTube, como para que cada alumno la pueda consultar como quiera. Esto es parte de un programa de tutorías que depende directamente de la dirección académica que en este momento estoy ocupando. Este curso va a tener una particularidad. Durante toda la extensión del curso, todos los días va a haber disponible un tutor para las consultas que quieran hacer quienes estén cursando este curso. Entonces vamos a poder guiarlos, vamos a poder ayudarlos a ir entendiendo o aclarando algunas cuestiones que hayan quedado no muy claras. El programa de tutoría en principio tenía 3 ejes. El segundo eje era cada 15 días dar una conferencia, una charla, y estaba el curso que lo íbamos a dictar, pero decidimos juntarlo en uno solo. Todos los sábados van a haber 4 charlas, cada una un módulo del curso. Y también tiene algo que creo que es importante, lo conversamos mucho con Alberto y con los directores, siempre decíamos, tenemos que entrar en la educación. Nos duele mucho reconocer que Gramsci hizo algo que había propuesto Tucker por la parte liberal 40 años antes y que no se le prestó mucha atención. Hay que entrar en la educación. Entonces, el programa de tutorías también tiene asignarle un tutor a cada persona que esté haciendo un trabajo final o tesis en la universidad o en los 2 últimos años del ciclo secundario y que quiera en ese trabajo incorporar contenidos, ideas de la libertad. Sabemos que no lo va a encontrar en su escuela o en su universidad, entonces decidimos que nosotros le vamos a dar ese apoyo también. Vamos a entrar a un lugar difícil, complicado. Tenemos que tener en cuenta de no ser tan obvios como para que salga mal en el trabajo quien confió en nosotros, ya que no es un material que se quiera o se enseñar o utilizar en ese tipo de trabajos. Eso es básicamente lo que es el curso de filosofía liberal, es ir un poco más adentro de cada autor, ir a qué lo motivó
a actuar así y poder tener fundamentos más sólidos para discutir o para debatir en el día a día sobre por qué se actuó así. El curso, para terminar, tiene 3 estructuras, 3 líneas de desarrollo. Uno es la filosofía pura, liberal, digamos, para distintos temas en particular. Después está la evolución del pensamiento y la evolución del conocimiento, que se van a ir dictando durante los 2 años en forma completa, para tratar de llegar desde comprender también de dónde salimos pensando allá en Jonia y cómo llegamos hasta ahora acá. No vamos a excluir, porque es necesario, se van a encontrar con 3 autores que van a decir, ¿qué de liberal? Gramsci, Marx y Laclau. Tenemos que comprender también cómo nos atacan. Tenemos que entender cómo piensa el adversario para poder, con nuestra filosofía, encontrar las respuestas correctas. Esa es la idea que tenemos. Primera vez que vamos a hacer algo plurianual, 2 años de duración en este caso, y pretendemos en la primera parte hacerlo a término. Puede inscribirse quien quiera, desde hoy está abierta la inscripción, ya está el link de inscripción, y después sí pensamos iniciarlo año por año a medida de que se vaya desarrollando en el tiempo el curso. Muchas gracias por la atención y quedan invitados todos quienes quieran participar. No hay límite de edad, no hay condición previa de educación que tengan que tener, y los esperamos a todos en nuestro curso de filosofía liberal. Adelante, Carlos, adelante. Lo tenemos sin habilitar a Carlos Hernández. A ver si me ayuda Jorge ahí. A ver si está Carlos. A ver. Sí, buenas tardes. Ahora sí, gracias Alberto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el diálogo importante sobre la batalla cultural. Nos acompañan para dialogar Alberto Venegas Lynch, hijo, doctor en Economía y presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina. Víctor Pavón, abogado, profesor universitario, nuestro vecino de Paraguay. Y representando a Corrientes, Ricardo Guillermo Leconte, abogado, quien fuera ex gobernador de la provincia. El doctor Leconte, por un problema familiar, nos ha pedido dar un breve mensaje y luego tendrá que retirarse y seguiremos con el diálogo con el doctor Pavón y el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero felicitar a los directivos del Club de la Libertad por la trascendente tarea que cumplen en Corrientes en estos años, creciente, y que está provocando el entusiasmo de una legión de gente joven que nos hace ser optimistas sobre el futuro. El tema de hoy, la importancia de la batalla cultural, es un tema central de nuestra sociedad. Diversos actores destacan con mucha claridad que con la caída del muro de Berlín en el año 1989
y la disolución de la Unión Soviética sin disparar un tiro era la agonía definitiva del totalitarismo que había asolado al mundo con el comunismo durante décadas. Para muchos se pensaba que era la muerte del totalitarismo, pero este totalitarismo surge con una nueva figura que es el populismo. Ya no más la guerrilla y la violencia para llegar al poder, sino la batalla cultural para copar el pensamiento de la gente y ejercer el poder aprovechándose de las instituciones de la democracia. Fíjense que este populismo altamente peligroso intenta captar almas atormentadas, sectores que están marginados, los ámbitos de pobreza, y cubre su acción con supuestos títulos nobles para provocar su lucha. Y así habla de inclusión, de igualdad, de indigenismo, de ambientalismo, de derechos humanos, de ideologías de género, el feminismo, el abortismo, la homosexualidad, banderas de protesta y de vanguardia. Su objetivo es dominar a través de la cultura. Se está escribiendo mucho sobre estos peligros, pero dada la limitación de este programa, quisiera comentar lo que escribió Enrique Krause en México sobre los 10 mandamientos del populismo, que con mucha precisión nos indica la dimensión y gravedad del problema. En primer lugar dice: el populismo exalta a un líder carismático que está por encima de las instituciones. Esta es una cruda realidad que nosotros la estamos sufriendo en el país. En segundo lugar, el populismo usa la palabra y se aprovecha de ella a través de un relato que, alejado de la realidad, trata de exaltar los objetivos y procedimientos del populismo. En tercer lugar, fabrica esa verdad al margen de la realidad. La verdad no le interesa el relato que permite el copamiento del poder a través de la cultura. El populismo tiene como método el reparto de la riqueza a cambio de cobrar obediencia con el dinero que gasta. Por eso, cuando accede al poder, despilfarra los dineros públicos y trata de sobornar las conciencias, incluso de los que están más marginados. Alienta el odio de clases. Los pobres son pobres porque hay ricos. Los que triunfan impiden que los que no triunfan pierdan, y entonces moviliza a la conciencia, estimula la pasión para exaltar a las multitudes. En séptimo lugar, moviliza permanentemente a los grupos sociales, enardece a las masas, hace una conexión directa entre el líder carismático, nosotros podemos hablar de la líder carismática,
y las masas, por encima de las instituciones, sin limitaciones al poder. En octavo lugar, fustiga al enemigo exterior, estimula un nacionalismo patológico, quiere huir de la globalización, quiere vivir con lo nuestro porque entonces con los recursos del Estado que controla puede dominar a las multitudes. Desprecia el orden legal. El orden legal es un límite para los objetivos desmesurados del populismo. Entonces, el movimiento populista debe estar por encima de la justicia, por encima del parlamento, por encima de las instituciones libres, debe controlar el periodismo para que solo se difunda su verdad y no la verdad auténtica. Y finalmente, dice Krause, mina, domina y domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal, abomina de todo límite al poder. Esta es una realidad cruda que estamos viendo aquí en Venezuela, en Cuba, en menor medida quizás en Bolivia, y obliga a la sociedad, a los partidos políticos a ser protagonistas de esa lucha, a las organizaciones civiles como el Club de la Libertad, para predicar la verdad auténtica, defender la libertad, apuntalar las instituciones e impedir que un nuevo totalitarismo que intenta difundirse incluso en Latinoamérica no nos convierta a esclavos. Es lo que pienso en muy apretada síntesis sobre la importancia de la lucha cultural que se infiltra en grupos marginales, en las cátedras, en las universidades, en la cultura, en el arte, para de ahí influir y cambiar las conciencias. Gracias. Gracias, doctor Leconte. Continuamos con el doctor Venegas Lynch, hijo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué opina Buenas usted tardes, sobre...? ¿cómo le va? Necesito que me pase el punto este para tener imagen. Perfecto, sí. Ahí estamos, Alberto. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé cuánto tiempo dispongo, pero... Vamos a tratar de establecer un diálogo, pero la primera pregunta es, ¿usted está de acuerdo con este término que le pusimos, este título que le pusimos a nuestro panel, la importancia de la batalla cultural? Bueno, efectivamente, yo creo que es decisiva la batalla cultural, pero es interesante tratar de definir qué diablos queremos decir con el concepto de batalla cultural. Yo creo que lo que queremos decir, los liberales, es un esfuerzo para que exista el respeto recíproco. Respeto recíproco quiere decir que cada uno pueda seguir su proyecto de vida como le venga en gana. Y creo que el test mayor de la comprensión del respeto recíproco es cuando no compartimos, subrayo, pongo en negrita o en bastardilla, no compartimos el proyecto de vida de otro. Más aún, nos puede resultar repugnante, pero si no hay lesión de derechos, tenemos que respetar todos los proyectos de vida porque se hace invivible las relaciones entre las personas si queremos imponer nuestros criterios a los demás. Es el eje central de la batalla cultural, entonces, es el respeto recíproco, que tiene una carga muy fuerte de valores y de principios.
Pero antes de pasar a otros temas, yo quisiera elaborar un minuto sobre lo que se ha dicho y comparto la importancia de la democracia. Yo creo que nos llenamos demasiado la boca con el término democracia y la mayor parte de los países y de los gobiernos no entienden de qué se trata, porque no estamos hablando de las definiciones en línea argumental con los Giovanni Sartori de nuestra época, que consideran que la parte mecánica secundaria, accesoria de la democracia es la parte electoral y la parte sustancial es el respeto a las autonomías individuales. Entonces, lo que tenemos en gran medida en el mundo hoy no son sistemas democráticos, sino de cleptocracia, o sea, básicamente gobiernos de ladrones que roban vidas, que roban sueños de vidas, que roban propiedades, que roban libertades. Yo he citado mucho al eminente constitucionalista argentino Juan González Calderón, que decía que los demócratas de los números, que se ocupan solamente de la parte electoral, no entienden ni siquiera de números porque parten de dos ecuaciones falsas. Es decir, el 50% más el 1% es igual al 100% y el 50% menos el 1% es igual al 0%, y las dos ecuaciones son falsas. Pero en este contexto me gustaría por lo menos mencionar y después elaborar con algún detenimiento el concepto de república. Recordemos que en la Constitución original argentina y en la Constitución original de Estados Unidos, que fue copiada por Alberdi y sus amigos en gran medida, no se mencionaba la palabra democracia, se mencionaba la palabra república. ¿Por qué? Porque es más amplio que democracia, o lo precisa mejor. ¿Qué es eso de república? República está formada básicamente por 5 valores. Uno es la alternancia en el poder, el otro es la publicidad de los actos de gobierno, el otro es la transparencia y la publicidad, el otro es la división de poderes, y el más importante es la igualdad ante la ley. Y estamos viviendo una época, yo publiqué hoy en El Economista, de paso acá les transmito el chivo, para que lo lean, al artículo que se llama La gran paradoja de la igualdad. No se puede tener igualdad ante la ley, igualdad en la redistribución por los aparatos estatales, o uno u otro. Si entendemos que igualdad ante la ley es un concepto anclado al concepto de justicia, porque no somos iguales ante la ley para ir todos a un campo de concentración, es igualdad ante la ley atado a la justicia. ¿Y qué es la justicia? Según la definición clásica, es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Entonces, si los aparatos estatales van a redistribuir ingresos, o sea, volver a asignar lo que pacíficamente asignó la gente en los supermercados y afines, esto quiere decir que va a tratar de modo distinto a cada una de las personas. Les va a otorgar distintos derechos. Ya no son más iguales ante la ley. Por eso Hayek, el premio Nobel en Economía, sostenía que la única igualdad que es compatible con la sociedad abierta es la igualdad ante la ley. Y el redistribucionismo afecta, lesiona, contradice, se opone a la igualdad ante la ley. Esta es mi primera intervención. Muchas gracias, doctor. Doctor Pavón, del Paraguay, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con todos los amigos y muchas felicidades por el aniversario del Club de la Libertad. Un gran saludo a mi maestro, Alberto Venegas Lynch. Querido maestro, realmente es un honor compartir contigo. La palabra batalla cultural, desde luego, es un error, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la filosofía de la libertad, dado que batalla, la expresión batalla implica necesariamente acabar con el otro.
significa establecer una suerte de lucha encarnizada en la que hay que de alguna manera terminar incluso con la vida del otro. De manera que más que una expresión que no es muy feliz, creo que lo correcto sería una controversia. Ahora, hay que ser sinceros. El uso de esa expresión ya ha prácticamente calado hondo en la comunicación, pero he aquí que en términos prácticos, en términos reales, esto se está dando actualmente en el mundo. Ustedes saben perfectamente que el comunismo, que todavía sigue aflorando pese a los escombros del muro de Berlín, siempre trató de llevar a la gente directamente a los campos de concentración. Sin embargo, el progresismo te invita a ir al campo de concentración. Y esa batalla, si vamos a llevarla en ese término, esa controversia, es una controversia que nosotros no vamos a poder evitar y no vamos a poder vencer y salir victoriosos si no reconocemos en particular la única filosofía, la única fuente de conocimiento moral, político y económico, que es el de la libertad. Así que, y en términos prácticos, quiero recordarles, ustedes lo saben perfectamente, que el término liberal surge precisamente en el año 1812 para diferenciarse de los serviles en España. Y esa situación es la que nosotros nos encontramos en particular en estos momentos. Vemos cada vez más con este tema de la pandemia un aumento considerable, lamentable, realmente del poder de los gobiernos. Y esa es una cuestión que nosotros, lo que creemos en el individuo, creemos especialmente en la vida, en la libertad y la propiedad, tenemos que saber entender y sobre todo dar una respuesta. Nosotros no podemos bajar la cerviz. Por eso es que todos los que escriben, todos los que hacen estos tipos de organizaciones se merecen el mayor de los elogios. Personalmente, si no hubiera sido, por ejemplo, por el padre de Alberto Venegas Lynch, a quien vuelvo a rendir mi homenaje, yo probablemente no hubiera tenido este acercamiento, porque gracias a un libro del padre de Alberto Venegas Lynch, yo pude profundizar en las ideas de la libertad. De manera que nosotros estamos ante una situación en que la democracia ha sido lamentablemente puesta en un pedestal, como decía ya Hayek, y lo hemos puesto en un pedestal porque hemos relegado el sagrado principio del cual nosotros no tenemos que apearnos. Y ese sagrado principio es el del individuo, respetar a cada persona. No existe el derecho de la agresión contra una persona mientras esa persona previamente no haya iniciado esa agresión, y de luego nosotros tenemos todo el derecho de repeler esa violencia. Pero lamentablemente hay que ser sinceros. Nosotros estamos con un problema grave y con esto termino en esta primera reflexión. No estamos, a mi modo de ver, viendo que hay una maquinaria intelectual que se está convirtiendo en una dictadura tan grande que resulta muy difícil de vencer, porque muchos medios periodísticos, lamentablemente, muchos editoriales, es decir, la línea de pensamiento del medio de comunicación, son de carácter colectivista. Han relegado los principios constitucionales y por supuesto meridionales de la filosofía de la libertad. Y hoy cuando uno lee los editoriales de los diversos medios, vamos a ver que prácticamente ya nadie o muy pocos hablan precisamente de preservar la sociedad libre. De manera que estos tipos de eventos son fundamentales. Los que escriben, los que hablan, los que conversan sobre las ideas de la libertad, aunque nosotros estemos, desde luego,
tengamos nuestras propias diferencias muchas veces en ciertos temas, son importantes. El mayor legado que nosotros podemos hacer a las nuevas generaciones es precisamente esa, la de fomentar esta controversia intelectual. Porque si nosotros no estamos realmente entusiasmados de nuestra idea, yo les puedo asegurar que lo que vamos a hacer es que el progresismo, esta suerte de nueva versión de buenos modales del autoritarismo, que ya lo estamos viendo desde mucho antes, desde luego, va a empezar sencillamente a llevarnos a una situación que después ya va a ser muy difícil y probablemente ni tan siquiera nos demos cuenta del todo, porque obviamente para ir perdiendo la libertad, como decía ya Alexis de Tocqueville, sencillamente muchas veces pequeñas libertades que las vamos perdiendo finalmente terminan por hacer sucumbir a pleno toda la libertad. Muchas gracias, doctor Pavón. Para los que me pidieron cómo leer el artículo del doctor Venegas Lynch hijo, al que mencionó, coloqué el enlace en el chat del Zoom, ahí podrán seguir ese artículo. Aprovecho también para saludar a Alejandro Chafuen del Instituto Acton, que nos está acompañando, Federico Fernández de la Fundación Bases, con el que hemos trabajado muchísimo durante el año pasado, Agustín Spachesi, Alberto Coan, entre otros amigos que pude advertir en el listado de los presentes aquí. Doctor Venegas Lynch hijo, hay una discusión que tenemos en el marco de nuestras fundaciones liberales, y es qué tenemos que conversar, qué tenemos que debatir, qué tenemos que analizar. El debate de los temas de coyuntura es compatible con las discusiones de fondo. ¿Debemos dedicarnos a las discusiones de fondo? ¿Debemos dedicarnos a los temas de coyuntura? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, primero quiero saludar a las personas que mencionó, grandes amigos, y transmito otro aviso, que mi último libro se llama Maldita Coyuntura, precisamente para tratar de subrayar y de enfatizar en la importancia de involucrarnos en debates de fondo a los efectos de correr el eje del debate, con la idea de marcar agendas y para hacer, entre otras cosas, que las coyunturas del futuro sean más razonables. Pero si nos dejamos envolver, para usar un argentinismo, solo en las LELICs, estamos liquidados. Digamos, es interesante saber que la producción de bananas aumentó el 12.4 y que la expansión monetaria lo hizo a razón de tanto, etcétera. Pero me parece que los debates de fondo son los trascendentes. Y en este sentido, si bien es cierto, no es muy relevante detenerse en cuestiones semánticas, no comparto con mi estimadísimo amigo Víctor Pavón la interpretación que le dio a Batalla Cultural. A mí me parece que ese título que le han puesto a esta reunión me parece muy pertinente. Cuando se habla de batalla no estamos hablando de ametrallar, ni estamos hablando de liquidar, como se dijo, sino que es un esfuerzo cultural a los efectos de establecer el respeto recíproco. Como dije, ese es el alma, el eje central, la columna vertebral de la llamada batalla cultural. Pero, hago una nota a pie de página para decir que tuvo la generosidad Víctor Pavón de mencionarlo a mi padre, y quiero declarar una vez más, que lo he hecho muchas veces, de viva voz y escrito, que yo soy liberal gracias a mi padre, porque a pesar de que completé 2 doctorados, nunca escuché desde la cátedra algo razonable sobre la tradición de pensamiento liberal. Mi padre tuvo la infinita paciencia y perseverancia de mostrarme otros lados de la biblioteca. También Víctor Pavón hizo una mención, me parece muy importante, al origen de la palabra liberal, efectivamente, de la Constitución de Cádiz de 1812,
para oponerse, como él muy bien dijo, a los serviles, porque al correr de la pluma, como un accidente de la pluma, Adam Smith mencionó el sistema liberal, pero no en el sentido que se arraigó a partir de estas Cortes de Cádiz. Y es curioso, pero hay la sensación, justificada por cierto, de los abusos de poder vinculados a España. Sin embargo, hay pequeñas luces, pero muy brillantes y muy fuertes, muy potentes, que han tenido lugar en esa región. Primero lo que acaba de señalar Víctor Pavón de la Constitución de 1812. Pero antes de eso, en el siglo XI, los juicios de manifestación en los fueros son anteriores al habeas corpus en Inglaterra. Y luego, 2 puntos más, que son 2 generaciones a la Universidad de Salamanca. Una, la primera, conocida como escolástica tardía, que ha tenido una influencia notable y como Rothbard y otros han señalado, han servido de fundamento para lo que después se llamó la escuela austríaca, y que no prosperó lo suficiente debido a un cortocircuito religioso con la escuela escocesa, que eran puritanos y eran católicos los de la escuela de Salamanca, pero la producción de sus libros y de sus ensayos han sido muy importantes. Yo lo recordé hace poco cuando me dieron el premio Juan de Mariana en Madrid. Juan de Mariana era uno de los destacados miembros de esta escuela o escolástica tardía, referido especial, aunque no únicamente a cuestiones monetarias y cuestiones institucionales. Y la última cuestión de España, que es muy importante, es la segunda generación en la Escuela de Salamanca, que fueron muchos de los diputados a las Cortes de Cádiz. Ahora, termino con lo siguiente. Yo noto, no sé qué les parece a los amigos que nos están escuchando, a veces cierta intolerancia entre los liberales. Y yo creo que hay que comprender lo que decía Karl Popper, y es que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. A veces se ha dicho, bueno, pero para probar la verdad es necesario la verificación empírica. Morris Cohen, en un libro que se llama Introducción a la Lógica, dice, eso que usted está diciéndole al interlocutor que la verdad solamente se muestra con verificaciones empíricas, no es verificable empíricamente esa proposición que usted hace, primero. Y segundo, Popper nos enseña que nada en la ciencia, sean ciencias sociales o físicas naturales, nada es verificable. Todo es corroborable provisoriamente. Y esta intolerancia yo la veo como una especie de incapacidad de comprender que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Y hay distintas formas, distintos matices, distintas maneras, distintos análisis, distintas perspectivas que enriquecen el pensamiento para reducir en algo nuestra ignorancia y comprender que estamos los liberales en un proceso evolutivo, estamos en ebullición, como se llamó uno de mis libros también, y que todos, como decía mi amigo Carlos Sabino en el título de su libro, todos nos equivocamos. Ludwig von Mises era partidario del servicio militar obligatorio. Karl Popper sugería censurar la televisión. Rothbard era partidario del aborto. John Stuart Mill no entendía que producción y distribución eran 2 caras del mismo proceso. Y así sucesivamente. Cuando yo digo esto en clase, mis alumnos me dicen, bueno, pero ¿cuáles son sus errores? Bueno, si supiera cuáles son mis errores, los diría. En todo caso, los que he descubierto, por ejemplo, es la barrabasada mía de haber sostenido que había que prohibir las drogas. Alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires me hicieron ver la barrabasada, como digo, el error garrafal de esto, y luego publiqué un libro con prólogo de Carlos Alberto Montaner que se llama La tragedia de la drogadicción, donde muestro la importancia
la importancia decisiva de liberar todas las drogas si no queremos terminar, como dice Mario Vargas Llosa, con la democracia, con este sistema. Estos son los breves comentarios que quería poner en esta intervención. Doctor Pavón, lo escuchamos. Estamos en una situación en que nosotros no hemos podido desprendernos de la mayor amenaza que hoy nuevamente el mundo está de alguna manera siendo afectado. Hay un culto, a mi modo de ver, desmedido de lo que también Hayek había denominado como el constructivismo, es decir, aquella cuestión por el cual se puede construir el mundo a imagen y semejanza de algunos que se creen investidos de una autoridad superior. Y este constructivismo, desde luego, nos lleva inexorablemente a la tesis, que es lo contrario al nomos. El nomos es, como sabemos, la teoría de la libertad en sí misma, y la tesis es la del constructivismo, de la cual lamentablemente el positivismo jurídico, en donde se cree que la ley es el resultado de un acto legislativo, ha hecho y sigue haciendo que el precioso concepto precisamente de lo que Alberto, el maestro, había dicho al comienzo de su exposición, la igualdad ante la ley, haya sido prácticamente hecho añicos. El concepto de la isonomía, que es la igualdad ante la ley, se convierte para mí en este momento, en el siglo XX, en algo que nosotros no podemos dejar de escarbar y zambullirnos para comprender. Porque si nosotros no tomamos en cuenta que hay un imperativo moral que resulta irrenunciable, que es la defensa del individuo frente a esta dictadura intelectual, en la cual unos cuantos creen tener una sabiduría superior al hombre y a la mujer común de la calle, a mi modo de ver, esa línea de pensamiento cuya deidad está puesta allí en el culto del Estado nos va a hacer regresar a un estadio que yo también lo he escrito en mis artículos en el diario ABC Color y en otros medios internacionales, donde creo que esta cuestión nos va a llevar a lo que se denomina una nueva amenaza de buenos modales contra la libertad y la propiedad. Y quiero citar nomás un ejemplo para que ustedes vean que esa amenaza a nuestra libertad y propiedad permanentemente se da. Aquí en el Paraguay se trató de imponer, por ejemplo, meses atrás, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que si ustedes lo leyeron, tuve la oportunidad de leerlo y hacer varias conferencias con los gremios empresariales aquí en el Paraguay, donde les alerté sobre lo que significa una legislación colectivista cuyo propósito es la destrucción de la propiedad privada. Y debo decir, y me puso, debo decir, contento que nuestras ideas, las ideas de la libertad, así, aunque nosotros estemos muchas veces en minoría, fue comprendida por los gremios empresariales y otros sobre este tema, y llegamos al mismo presidente de la República para explicarle tal tema. Eso no es poca cosa, es un logro de la filosofía de la libertad, porque lo que importa en nuestra filosofía son nuestros argumentos. Nuestros argumentos son consistentes con la defensa de la libertad y la propiedad.
Eso que von Mises decía justamente, la columna vertebral del liberalismo es la propiedad privada. Nosotros jamás tenemos que apearnos, jamás tenemos que dejar de lado, porque las legislaciones provenientes de ese concepto de tesis del positivismo jurídico ha permeado, y no es una cuestión meramente jurídica, es una cuestión económica, es una cuestión filosófica. Hace poco estaba haciendo un curso en el Instituto de Alto Estudios Estratégicos, donde me invitan cada tanto, y les dije a los jóvenes que estaban haciendo un masterado en tal sentido de estrategia, que si ustedes que están estudiando estrategia no comprenden, en primer lugar, que la filosofía más importante es la de defender la libertad y la propiedad del individuo, de cada uno de ustedes, finalmente lo que ustedes van a convertirse en tecnócratas. Y de hecho, debo decir que aquí, por ejemplo, en Paraguay, yo tengo muy buenos amigos en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central. Les puedo citar 10, 15 personas, todos ellos con PhD en Oxford, en las más grandes y mejores universidades. Pero tienen un problema con una vez hicimos una cena y nos reunimos. Por supuesto, era el único libertario. Les dije, ustedes realmente tienen una extraordinaria facilidad para hacer gráficos en base a lo que va a ser el futuro. Pero ustedes se equivocan. Se equivocan porque ustedes nunca pueden predecir el futuro, porque la economía es acción humana. Y yo les puedo asegurar que estas personas cuyas formaciones académicas son del grado de PhD y 2 con postdoctorados, quedaron sorprendidas gratamente. Y ahí esto es lo bueno que tiene nuestra filosofía. Porque yo personalmente, y sé que es lo que estamos aquí, no tratamos de imponer nuestra idea. Yo jamás he tratado de imponer en una controversia mi idea. Lo que trato es de persuadir. Si mi persuasión es insuficiente, pues probablemente sea un problema que yo tenga de comunicación. Pero lo que no voy a dejar es de expresar una línea argumentativa que tenga como fundamento precisamente que lo más precioso que tiene finalmente una sociedad es el individuo, no es el Estado. Ese culto que nosotros no podemos sacarnos, y que ya Juan Bautista Alberdi justamente decía acerca de que estos nuevos libertadores que en realidad le sacaron finalmente al pueblo los grilletes de los monarcas, ahora le están poniendo al pueblo porque ellos se creen los nuevos monarcas. Y aquí en el Paraguay, les comento, los demócratas que decían luchar contra Stroessner, en realidad no luchaban contra la dictadura. Luchaban ciertamente contra un sistema, pero para que ellos sean los nuevos dictadores. Es decir, las ínfulas del autoritarismo que destilan así por la piel, el estatismo a flor de piel es tan grande que esa es una tarea que ciertamente es educativa. Es educativa. Por eso es que nosotros tenemos que lograr reencontrar nuestra filosofía con cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Y la vida cotidiana está llena precisamente de una cuestión que nosotros no podemos dejar de lado. Está toda contaminada del culto al Estado. Si eso nosotros no nos sacamos de la cabeza y no dejamos que la próxima generación de jóvenes realmente comprenda que ese es el gran desideratum moral que tiene nuestros pueblos, pues sencillamente no habremos hecho no habremos logrado nuestra gran causa. Doctor A mí me Pavón, gustaría, si me permite, adelante, doctor Venegas Lynch, hijo. Me gustaría, bueno, me parece muy importante lo que ha dicho mi querido amigo Víctor Pavón respecto del positivismo jurídico. Ahí hay un trabajo interesante de Gordon Tullock que muestra que después de los juicios de Nuremberg se demostró la falacia del positivismo jurídico. Esto es que no hay mojones, no hay puntos de referencia extramuros de la norma positiva. Creo que el positivismo legal ha hecho estragos en la mayor parte de la Facultad de Derecho que egresan
no abogados, que quiere decir defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden repetir cuál es la ley, el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea ni el interés de cuáles son los fundamentos del derecho. Pero también ha dicho Víctor Pavón que todo el tema se resuelve o se resuelve grandemente en las aulas universitarias, en la educación en general. Entonces, ya que hemos dicho que es una pérdida de tiempo y de glándulas salivares el hablar de la coyuntura y es mejor proponer debates de fondo, quiero proponer uno, que es el tema educativo, que es el tema precisamente a que se dedica en gran medida el Club de la Libertad, que es un ejemplo para difundir estas ideas y para despejar telarañas mentales. ¿Cuál es el punto para no quedarnos en cuestiones abstractas? Concretamente, ¿en qué podemos correr el eje del debate? Un punto, sugiero, es el tema educativo. Primero, comprender que los ministerios de educación y cultura son una bofetada a la inteligencia, porque el proceso cultural implica uno de puertas y ventanas abiertas en un proceso evolutivo donde nadie tiene la precisa de cuál es la estructura curricular que hay que imponer. La imposición, el control, las metas o las pautas de estructuras curriculares es, como digo, un insulto a la inteligencia. Entonces, lo primero es abolir los ministerios de educación y cultura. El que acepta ser ministro de Educación y Cultura no sabe qué es lo uno ni lo otro. Otra vez, de lo que se trata es en un proceso de prueba y error, donde se va investigando, mostrando, explorando distintas avenidas a los efectos de lograr la mayor excelencia académica. Primer punto. Segundo punto, creo que es indispensable que debatamos a fondo la imperiosa necesidad de eliminar todas las universidades y los colegios estatales, que se dice educación pública, que es una pantalla, porque la educación privada es también para el público, es educación estatal, que es una contradicción en términos. Las botas y la politización no pueden estar en algo tan delicado como la educación. Ahora, ¿cómo se puede hacer las ventas? Bueno, se le puede vender a la misma gente que hoy las está administrando o al mismo claustro de profesores, porque para nada estoy diciendo que los profesores en las instituciones estatales y profesoras no se han ocupado y no tienen una enorme dedicación y una enorme eficiencia. El tema no es ese. El tema es de incentivos, como nos ha enseñado Harold Dempsey, o como nos ha enseñado Ronald Coase, o como nos ha enseñado tantos Douglas North. El incentivo no es igual la actitud cuando nosotros tenemos que pagar las cuentas que cuando obligamos a otros que las paguen. Ese es el eje, no establecer contraincentivos. Ahora, en un acto de entusiasmo mío, yo diría, en lugar de vendérselas, regálenselas. Pero al día siguiente, la administración de los activos fijos y de los gastos corrientes va a ser completamente distinto. Ahora, se me pregunta, ¿qué hacer en un momento de transición con la gente que tiene condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes y no tiene los recursos? Pues establecer el sistema que Milton Friedman ha insistido tanto, y es el sistema de vouchers, de créditos educativos. Y eso demuestra que hay un non sequitur, es decir, no se sigue del hecho que digamos que unos tienen que financiar la educación de otros, no se sigue que haya colegios o universidades estatales, puesto que el candidato va a elegir de todas las privadas existentes cuál es el que le ofrece la mejor solución. Entonces, me parece que tener sistemas politizados en un área tan delicada de la excelencia académica es un grave error.
Y todas las instituciones o las carreras que necesitan ser certificadas son, como era al principio en Estados Unidos en la época colonial, certificadas por academias e instituciones privadas que también en competencia y en un sistema de auditorías cruzadas para mantener el máximo nivel de excelencia académica. Y no poner a la par, establecer una especie de ley de Gresham en la educación, donde, como el caso argentino, resulta que el ministerio otorga los permisos equivalentes a otras universidades, a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y otros dislates. Entonces, me parece otra vez que el tema de la politización y el tema de los incentivos está presente, lo de Garrett Hardin, que ha bautizado como la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie. Y eso que lo bautizó en la revista Science en 1968, Garrett Hardin, digamos, lo había utilizado Aristóteles en su debate con el comunismo de Platón. Lo que es de todos no es de nadie, los incentivos. Entonces, me parece que no es el tema de decir, busquemos un nuevo zar de la educación para que imponga estructuras curriculares. No, debemos de abolir eso. Esa es mi propuesta concreta, que creo que está vinculada a todo lo demás, dado que se ha señalado con mucha razón que el tema educativo, que el Club de la Libertad se ocupa tanto y tan bien, me parece que hay que revisarlo. Eso como tantas otras cosas, pero pongo el énfasis en este punto ya, dado que se ha hablado de la educación y estamos en un ámbito educativo. Doctor Pavón, una reflexión sobre esto. Pero totalmente de acuerdo. La educación se ha constituido en sencillamente el arma más letal para la consumación de las ideas colectivistas. Y he aquí que nosotros lo que hemos tenido no es precisamente educación, sino que unas meras instrucciones en la que los jóvenes, los niños, lo que aprenden es a leer y a escribir, pero no tienen justamente el sustrato de la reflexión crítica, motivo por el cual, obviamente, el gran problema que tenemos es que los que enseñan precisamente no tienen también la suficiente vocación. Tenemos muchos docentes, pero ya no maestros. El mundo necesita de maestros. Y cuando yo digo de maestros, no lo estoy diciendo con una mera expresión lingüística. El maestro es aquel que motiva, es aquel que muestra el camino, es aquel que incluso el discípulo lo puedes superar alguna vez, pero por sobre todas las cosas el maestro lleva la impronta de la filosofía, que es el amor a la sabiduría. Por eso es que la libertad, el liberalismo, es por sobre todas las cosas el mayor antídoto contra el autoritarismo. Y este autoritarismo lo tenemos en plena democracia. Así como hemos tenido y le seguimos dando un culto desmedido al Estado, también le estamos dando a la democracia. Porque ciertamente la democracia rusoniana, que es la del número, ha sido realmente, pero el mayor problema que hoy es el mayor problema que tenemos. Acá yo suelo decir en Paraguay que, por ejemplo, si viniera Eligio Ayala, probablemente muchos no lo conozcan, pero fue uno de los más grandes presidentes liberal del Paraguay. Si tuviera que venir y inmiscuirse en las internas de lo que hoy es el Partido Liberal Radical Auténtico, que ya no es más el Partido Liberal, probablemente va a perder las mismas internas, porque la gente ha perdido el concepto y por sobre todas las cosas estamos dejando de lado el precioso legado de la filosofía de la libertad. Y ese precioso legado no es una cuestión solamente de zambullirnos en la epistemología de las ciencias, sino que sencillamente es la reivindicación de que nosotros tenemos que siempre estar atentos a todo aquello que quieren de alguna manera dirigir nuestras vidas, aunque tengan las mejores buenas intenciones. La filosofía del liberalismo, por tal motivo, es
lo que más desprecian los políticos y los burócratas. Ellos desprecian nuestra filosofía porque para ellos el individuo es sencillamente un medio que puede ser utilizado para sus intenciones. Y por eso es que aquí nosotros hemos, de alguna manera, no hemos logrado quizás lo que hubiéramos querido, porque no es fácil, desde luego, tratar de impedir el endeudamiento. Pero el endeudamiento es sencillamente un síntoma. Endeudamiento, impuestos, regulaciones, monopolios, etcétera, son síntomas. La educación estatizada, son síntomas de algo, y el algo, la causa es la idea. La idea, la premisa por la cual parten los políticos y los burócratas, todos ellos muy bien formados en grandes universidades, es absolutamente equivocada. Por eso cuando yo tuve esta suerte de conversación con estos amigos que tengo, ¿verdad?, que son muy bien preparados, por supuesto, en sus respectivas carreras, les dije, ¿qué es lo que ustedes proponen cuando tengamos un déficit fiscal? Y la respuesta, por supuesto, en su mente, y hacen el cálculo matemático, como uno me demostró, es sencillamente un pequeño aumento de impuestos, o un pequeño aumento de la inflación, o un pequeño aumento, por supuesto, de más empréstitos. Y ahí está el problema. ¿Por qué una persona formada con los quilates de una universidad internacional de alto nivel llega a esa conclusión? Porque sencillamente partió de una premisa de la cual le faltó una de las partes más importantes, que es precisamente la de haber olvidado y relegado el gran orden de la libertad. Nosotros hemos relegado en nuestro sistema educativo cuestiones que hacen a la historia, por ejemplo. Y ustedes saben lo que precisamente el gran maestro Friedrich von Hayek siempre nos aconseja. El que quiera ser economista, dice él, no puede ser solamente una persona que esté sustraída en las cuestiones meramente econométricas. Tiene que conocer de historia, tiene que conocer de derecho, tiene que conocer desde luego a lo que se denomina la cultura y la civilización. Porque si nosotros desconocemos a Grecia y a Roma y desconocemos los valores de Juan Bautista Alberdi en Argentina o de Fernando de la Mora aquí en Paraguay, desde luego que siempre nosotros estamos en un círculo vicioso, donde tenemos mucho más tecnología, donde tenemos mucho más posibilidades, digamos, en términos tecnológicos de acceder a cuestiones de modernidad. Pero cuando estas personas llegan al poder, están desprovistas no solamente de todo sentido ético, porque ni siquiera saben lo que hay que hacer desde el poder. Como decía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset cuando justamente nos aconsejaba que el buen gobernante, en todo caso, es el que llegado al poder, al menos tiene una idea clara. Estos tienen una idea clara, que es la de seguir embolsillándose en su bolsillo más dinero, más privilegios. Y algo muy importante, lo que ellos están tramando es una sujeción de los derechos individuales a la licencia y a la autorización de ellos. Está en peligro en el mundo, a mi modo de ver, el noble concepto del constitucionalismo. Hoy ya no tenemos constituciones, o si son constituciones, en realidad deberían ser llamadas cartas políticas, porque la Constitución es hijo directo justamente del pensamiento liberal, como decía Montesquieu. Y como no son ya hijos directos del pensamiento liberal, el constitucionalismo que debería limitar al poder y desmembrarlo, dividirlo, lo que tenemos es una clara concentración del poder. Entonces, esto que parecería ser una cuestión que nosotros estamos nomás diciendo en términos así teóricos, en realidad son hechos. Son hechos.
El endeudamiento al cual nuestros países están siendo sometidos es una profunda y perversa inmoralidad. Pero para eso no basta que nosotros, los que estamos aquí, las más de 250 personas que estoy viendo que estamos reunidas acá, lo sepamos. Lo tienen que saber especialmente la gente común de la calle, la gente que realmente tiene un trabajo diario de llevar el pan a sus hogares. A esa gente nosotros tenemos que llegar, entre otras cosas. Y nunca olvidemos algo muy importante, a mi modo de ver, y que no porque lo haya dicho Hayek lo crea, sino porque creo que es correcto. Debemos convencer especialmente a los intelectuales, a las personas que tienen formación académica, porque ellos desde arriba derraman ese conocimiento y eso hace que finalmente muchas personas, muchos jóvenes, lamentablemente sigan los dictados de sus profesores. Y lo hacen porque sencillamente los dictados de sus profesores están imbuidas de la misma tendencia que es precisamente la lenta pérdida de la libertad y la propiedad privada. Esa es la tarea a la cual nosotros tenemos que preocuparnos. Antes que se nos termine el tiempo, quiero hacer otra propuesta concreta, pero quisiera pedirle a Víctor Pavón si me puede pasar ahí en Twitter por mensaje privado, donde puedo conseguir textos de Ayala y de la Mora. La última vez que estuve en Asunción los pedí sin éxito y no me los dieron. Si me los puede pasar, le agradecería mucho porque me interesan las referencias que ha hecho. Mi propuesta se refiere a la banca central. Hay dos autores premio Nobel, Milton Friedman y Hayek. Milton Friedman primero en sus conferencias en Israel, en Moneda y Desarrollo Económico, y la última vez en Monetary Mischiefs, digamos, sugiere la liquidación de la banca central. Y Hayek en el trabajo del año 76, como es sabido, cuya traducción es La privatización del dinero, publicado, The Denationalization of Money, publicado originalmente en el Institute for Economic Affairs de Londres. Ahora, ¿por qué eso? Porque los banqueros centrales, por más que sean los más probos y honestos del orbe, solo pueden decidir en una de tres caminos. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Cualquiera de las tres cosas que decida van a ser inexorablemente distintas de lo que hubiera decidido la gente si no hubiera mediado esa intervención. Y si alguien replica, contraargumenta o quiere presentar un contrafáctico diciendo que supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen exactamente lo que la gente quiere, la pregunta es ¿para qué diablos se metieron? Si van a hacer lo mismo que hace la gente con los ahorros correspondientes de gastos administrativos. En otros términos, dado que el precio es la señal esencial en los procesos de mercado para aprovechar los siempre escasos factores productivos en dónde invertir y dónde desinvertir, si se desdibujan y deterioran los precios relativos como consecuencia de expansiones, contracciones o dejar igual la masa monetaria, que si se deja igual la masa monetaria y la gente hubiera preferido más dinero, están en un proceso deflacionario, y si hubiera preferido menos dinero, están en un proceso inflacionario. En cualquier caso, se desdibuja y se deterioran los precios relativos, con lo cual se está incurriendo en un problema serio debido a esta mala asignación o derroche de capital, que como es sabido, los salarios e ingresos en términos reales dependen de las tasas de capitalización y por lo tanto, para hacerla corta, como dicen los chicos, inflación implica mayor pobreza. Entonces, la banca central y el curso forzoso es algo, me parece central, valga la redundancia, con la banca central, de eliminar para que la gente pueda elegir cuáles son los activos monetarios de su preferencia. Ahora, si viene la pregunta, pero
qué cantidad de moneda tiene que haber es lo mismo que preguntarse qué cantidad de mandarinas o de zanahorias debe haber. Esto depende de las valorizaciones de los sujetos actuantes en el proceso de mercado. Ahora, van a elegir, seguramente, como ha sido en la historia monetaria antes de la participación del aparato de la fuerza, van a elegir mercancías o bienes que tengan valor, digamos, y para ello, si hay demasiada cantidad, va a ser incómodo pagar el transporte con 6 millones, etcétera, y si hay demasiado poco, pagarlo con 0.001. ¿Cuál es la mercancía? Que no son posiciones irrevocables, sino cambiantes, va a ser algo que depende de las estructuras valorativas de la gente. Es posible que si se elimina el Banco Central y el curso forzoso, la primera inclinación en el mundo de hoy sería eventualmente el dólar. Pero a poco andar, si hay realmente libertad en las instituciones bancarias y financieras, la gente va a empezar a pensar en estructuras bancarias y financieras distintas de las que actualmente existen para ofrecer calidad monetaria en competencia a la gente. Si todo es moneda, no hay moneda. De manera que es como ha sido en la historia, habitualmente una moneda. Recordemos que el origen de esto ha sido el cacao en Centroamérica, o la sal en la India, o el hierro en África, o el ganado de donde vienen medios pecuniarios en África, en distintos lugares, distintas mercancías, y se produjo una competencia luego de monedas sin que haya la estupidez que hoy tenemos en la cabeza de la soberanía nacional, que es en la moneda, que es lo mismo que hablar de la soberanía del rabanito. No tiene sentido. Esto es simplemente cuando en un lugar, en una región, se consideraba que era mejor utilizar el cacao en lugar de usar el ganado, o usar el oro en lugar de la plata, o lo que fuera, simplemente lo hacía. Y los tipos de cambio, las relaciones de cambio entre una mercancía y otra es lo que está marcando las distintas calidades y las distintas situaciones. Por lo tanto, creo, como han sido pioneros en Milton Friedman y Hayek, creo que un punto importante es eliminar estos individuos del fine tuning y otras cosas que en las cartas orgánicas está, que la banca central es para preservar el poder adquisitivo, y nunca en la historia de la humanidad ninguna banca central preservó el poder adquisitivo. Es como dice Hayek, el cuento del lobo feroz, es para comernos mejor, es simplemente para estafarnos mejor por ese impuesto solapado, que es el impuesto inflacionario que afecta muy especialmente a los de menor poder adquisitivo. Muchas gracias a los panelistas, doctor Pavón, doctor Venegas Linchijo. Solamente como despedida, una reflexión sobre este evento, una reflexión para el club, para los que participamos en este debate cultural día a día. Muchas gracias a ustedes por su deferencia. Si quieren darnos una reflexión final, un consejo, una guía, una propuesta, los escuchamos. Me gustaría decir lo siguiente para terminar. La filosofía de la libertad, el liberalismo, más que nunca debe ser reivindicado y defendido, porque es la única línea de pensamiento que realmente desafía a la arrogancia de todos aquellos que se creen investidos de una autoridad superior, que se creen prácticamente como que vienen del cielo para finalmente decirnos lo que tenemos que hacer. El liberalismo es como Prometeo encadenado, que desafía al poder,
pero el desafío al poder se hace de muchas maneras. Algunos escriben libros, realizan artículos. Esa es una tarea inexcusable y de gran valor. ¿Qué seríamos nosotros sin los escritos de John Locke o Adam Smith? Por citar lo menos, en el sentido de que son los más grandes referentes en cuanto se refiere a la simiente misma, ¿verdad?, de nuestra filosofía. Esa idea de querer dirigir nuestras vidas inficionando a través de leyes la legislación, que es la legislación del positivismo, es realmente una cuestión que se va incrementando cada vez más y se hace de diversas maneras. Por eso es que nosotros tenemos que realmente ser también optimistas y por sobre todas las cosas tenemos que anhelar el horizonte y nunca debemos despreciar nuestros orígenes. No tenemos que olvidarnos de nuestros mayores, de nuestros padres, que la filosofía de la libertad que nosotros de alguna manera tratamos de impulsar y lo hacemos poniendo nuestro granito de arena cada día se haga precisamente en favor de un nuevo mundo, pero no el mundo constructivista, sino que para preservar la civilización occidental. Nosotros tenemos que estar preparados, ciertamente, para enfrentar al colectivismo, que ya lo estamos haciendo. Algunos lo harán en partidos políticos, otros desde la academia, otros desde las fundaciones, etcétera. Pero sí hay algo que quiero que se tome en cuenta. En esas variables de las ideas de la libertad, liberales, conservadores, anarcocapitalistas, etcétera, muchas veces nosotros nos estamos de alguna manera peleando por decir quién es más o menos liberal. Ese es un error estratégico, porque mientras nosotros estamos en esa cuestión, creo también, no digo que no hay que debatir, creo que hay que hacerlo y hay que profundizar en el debate, pero muchas veces también cuando se ha relegado el debate y la crítica se vuelve ad hominem, la crítica ya no es sustancial a la reflexión y al mejoramiento de la idea, sino que es ad hominem. En consecuencia, los adversarios de la libertad, de la propiedad privada, avanzan como en una alfombra roja. Por eso es que dije al comienzo, si los comunistas, ¿verdad?, que siguen por ahí desde luego con su intención de llevarnos a los campos de concentración, hoy los progresistas nos invitan a ir a esos campos de concentración, que es la de no tener reflexión crítica, es la no decir que ellos están equivocados. Pues nosotros no tenemos que perder esa idea y sobre todo el coraje de seguir escribiendo, hablando y manifestando, aunque estemos en minoría. Porque esa es finalmente la gran lucha por la libertad en cualquier lugar del mundo, no importa la época. Esa va a seguir siendo, porque vamos a estar permanentemente enfrentados al Leviatán. El Leviatán se ha levantado contra nosotros y nosotros, como he dicho en un artículo, ese reino del mal que se levanta contra nosotros solamente requiere que nosotros seamos sobre todas las cosas coherentes con nuestras ideas, defender nuestra vida, nuestra libertad y propiedad. Esa es, con propuestas, ciertamente, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, haciendo lo que estamos haciendo hoy. Así que de nuevo le tengo que felicitar al Club de la Libertad por este 7º aniversario y enhorabuena y estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar, ya que Víctor Pavón mencionó el tema de la arrogancia,
y he mencionado hace un rato en mi última intervención la importancia del rol de los precios, quisiera referirme a un relato que hace John Stossel, que seguramente ustedes lo han oído, es periodista de Fox News en Estados Unidos, y él ilustra el rol de los precios y del conocimiento disperso y fraccionado de la siguiente manera. Él dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora cerremos los ojos y vamos en regresión para atrás. Imaginemos en el origen los agrimensores haciendo cálculos de los distintos campos. Imaginemos los alambrados, los postes, nada más que los postes son 30 años de proyectos con la siembra, la tala, imaginemos las cartas de crédito, los transportes, en fin, solamente lo que hay en los postes. Imaginemos los plaguicidas, las cosechas, imaginemos caballos, las riendas, los peones, el ganado, imaginemos que cada uno está concentrado en el spot de lo que sabe, porque como decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Entonces, cada uno ocupándose de lo suyo, y a veces eso que se ocupan de lo suyo ni siquiera pueden explicar lo que están haciendo. Como decía Michael Polanyi, es conocimiento tácito, igual que nosotros cuando andamos en bicicleta. No siempre podemos explicitar cuáles son las leyes físicas presentes en ese hecho, simplemente andamos. Y así, sucesivamente, las coordinaciones para ese pedazo de carne envuelto en celofán, en la góndola del supermercado, intervinieron, digamos, para poner algún número, 4 millones de personas que no se conocen entre sí, que están conectadas a través del sistema de precios, con ese conocimiento fraccionado y disperso. Luego vienen los megalómanos y dicen, no podemos dejar a la anarquía del mercado, yo lo voy a coordinar, con lo cual, en lugar de permitir ese conocimiento disperso, concentran ignorancia y no existe la carne, ni el celofán, ni la góndola, ni el supermercado, como en ese lugar donde habla con los pajaritos este personaje del Orinoco en Venezuela. Muchas gracias de nuevo por la hospitalidad. Gracias a usted, gracias al doctor Pavón, muchas gracias a todos los presentes. Solo recordarles que mañana a las 18 horas tenemos el homenaje a George Washington, y están todos invitados en la página del club, van a poder inscribirse para participar. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias.